y deseando a todos Jodesh Tov. El mes de Iyar es un mes muy interesante y es un mes que tiene un impacto muy, muy importante en nuestra vida y en nuestro camino espiritual. Como venimos haciéndolo, vamos a hablar un poco según el Sefer HaYetzirah. Cada mes tiene todo un universo de información y vamos a hacer alguna que otra, además de lo que está en la diapositiva, vamos a hablar de ciertas cosas que tienen que ver con este mes, que es un mes muy, muy interesante. La primera cosa es un disclaimer, porque como Yehudim nosotros no creemos en la astrología. Entonces, ¿por qué estudiar esto en el término de astrología? No, no creemos en la astrología en el sentido de que no creemos que determina y que es determinante en la vida de las personas. No porque naces en Tauro tienes que ser de una manera y tienes que morir de esa manera. No, el, los signos zodiacales sí tienen una importancia y sí afectan muchos fenómenos que suceden en el mundo que vivimos, pero no determinan ni quiénes somos ni qué vamos a hacer. Entonces, hay momentos propicios para la primavera, como para la agricultura, como para ciertas fuerzas con las que uno puede ser influido, pero eso no significa que es determinante. No hay determinación, no hay destino para los Yudim, y por lo tanto es muy importante que sepamos esto, para no pensar que al estudiar un signo ya podemos entender cómo es una persona o cómo se va a portar o qué va a pasar. El ser humano tiene libre albedrío y definitivamente el libre albedrío es superior a cualquier influencia astral. Entonces, ¿por qué si estudiamos la influencia astral? Porque la influencia astral nos ayuda a navegar mejor y a saber qué corregir. Más bien es saber qué es el signo para poder superar la fuerza del signo en tu vida. Entonces, como vamos a ver, y es algo que es importante mencionarlo, el Jodesh Iyar es el segundo mes del calendario hebreo. Y hay algo muy importante porque en este mes eh, no se llama Iyar en la Torah, se llama el segundo mes. Y el nombre Iyar está íntimamente relacionado a un concepto de un pasuk de la Torah. Quiere decir, es el acrónimo de un pasuk de la Torah que significa Anoji Hashem Rofeja. Entonces, básicamente quiero encontrar esa cita. Aquí está. Iyar es Anoji Hashem Rofeja, que significa yo soy Hashem, tu sanador. Y esto es un tema muy interesante. Está en Parashat Shemot, cuando llegan los Yehudim después de salir de Egipto, que llegan a un lugar donde el agua es amarga y la gente se siente así mal de no poder tomar el agua, y aparece este pasuk, Anoji Hashem Rofeja. Por lo tanto, hay toda una tradición muy importante en el judaísmo de que el mes de Iyar es un mes muy propicio para la sanación, para la refuá y para el balance de la persona. Y es muy interesante porque vamos a ver que mucho de lo que sucede en este mes a nivel del Homer es precisamente cómo sanar y cómo sanar desde adentro, no nada más cómo sanar nuestro cuerpo o sanarnos de una enfermedad infecciosa o crónica, sino parte de lo que es el Homer. El Homer es un sistema de rectificación de nuestras emociones. Y ya los Jajamim sabían que las emociones van a determinar mucho nuestro estado de salud. Y vaya que es verdad. La realidad es que yo, que me dedico a la salud y más que nada a la salud mental y emocional, me doy cuenta que la mayor parte de las enfermedades tienen una raíz emocional muy importante. Y por lo tanto vamos a entender que el Homer no nada más es contar el Homer y no nada más es prepararse para recibir la Torah. Parte de esa preparación, parte de ese movimiento energético es balancear nuestras emociones, que es nuestro árbol de la vida, que es lo que vamos a hacer durante el Homer. Entonces, vamos a platicar un poco de este mes. Hemos dicho que cada mes del calendario judío
tiene un universo según el Sefer HaYetzirah. El Sefer HaYetzirah es el libro que estamos estudiando muy lentamente, pero estamos estudiándolo. Y es un libro que trata sobre el DNA del universo, cómo se constituye la creación a través de las letras hebreas y a través de ciertas fuerzas. Por lo tanto, es muy interesante que Sefer Yetzirah es como una parte importante de lo que es Maaseh Bereshit, pero desde un punto de vista de la genética, sino no es el relato, sino es los componentes o los tabiques con los que Dios construyó la creación. Y por lo tanto, cada mes está relacionado a varios elementos que hemos venido estudiando. Hemos estudiado que cada mes tiene una relación con una tribu, con un zodiaco, con una de las letras simples, que son 12 letras simples, con una permutación del nombre de Dios, que el nombre de Dios de 4 letras se puede permutar 12 veces, de tal manera que nosotros a través de el Sefer Yetzirah podemos hacer un análisis consciente mensual de cómo es la energía de este mes. Y eso es un tema muy interesante. Voy a cambiar mi red porque me salió que tengo muy baja la señal. Permítanme un segundito. Y es muy interesante lo que vamos a platicar ahorita. Entonces vamos a empezar con el mes de Iyar, el mes de Tauro, que es la constelación de Tauro. El día de ayer fue el segundo día de Rosh Hodesh, fue el primer mes de Iyar y antier fue el último mes del mes de Nisan. Antes de comenzar con todo el concepto de los meses, me gustaría platicarles que nosotros cada mes tenemos que entender cómo está ese mes con respecto al calendario. Y esto es un tema muy interesante, porque en el calendario nosotros vamos a encontrar algo que sucede en el calendario, y voy a hacer un pequeño diagrama, que tenemos el ciclo anual, y nuestro ciclo anual está dividido en 4 estaciones. La estación de la primavera, la del verano, la del otoño y la del invierno. Si somos consistentes a cómo hemos venido estudiando, nosotros sabemos que la estación de primavera y verano se llama luz directa, es la luz Yashar, y del otoño al invierno es la luz indirecta, que es el Or Joser, o la luz que se refleja. Esto es interesante porque es una forma constante de ir analizando cómo se estructura el calendario. Nosotros estamos en la época de la primavera. El primer mes es Nisan, el segundo mes es Iyar, Tauro, y el tercer mes es Sivan. Y esto es un tema muy interesante porque estos 3 meses tienen que ver con la luz primaveral, que tiene una connotación muy importante porque son meses muy luminosos, son meses donde Dios actúa de manera muy directa, muy revelada, y a su vez cada mes tiene una relación con eh, las sefirot de Gesed, Din y Tiferet. Quiere decir, cada cuadrante tiene Gesed, Din, Tiferet. Por ejemplo, Nisan es Gesed, Iyar es Din y Sivan es Tiferet. Pero aquí es interesante porque ya cuando estamos en la primavera, tenemos, por ejemplo, el mes de Tamuz es Gesed, el mes de Av es Din y el mes de Elul es Tiferet. Y eso lo podemos hacer en todo el calendario. Entonces, es importante mencionarlo porque estamos ahorita en el segundo mes y por lo tanto este segundo mes llamado Iyar es un mes de Din. Din también o Geburah, que es indistinto llamar a uno o a otro. Y son meses que pasan cosas fuertes y que se requieren no nada más que suceden cosas fuertes, también requieren de nosotros de una fortaleza muy particular,
para navegar estos meses. Y ahorita vamos a explicar. Entonces quería yo explicar un poco eso y ahora vamos a hablar de este patrón de coincidencias que estudia tanto la Kabbalah, que es toda vez que hay el número 12, estamos hablando que hay 12 meses, hay 12 zodiacos, hay 12 permutaciones del Shem Hashem, hay 12 letras simples y hay 12 sentidos en el hombre. Aunque pensamos que hay 5 sentidos, según la Torah son 12 sentidos. Y hace sentido hablar de ellos porque no nos podemos quedar pensando que los únicos sentidos del hombre son el gusto y la vista y la audición. Hay más sentidos. Y vamos a hablar de todo esto en esta clase. Es muy importante porque quise empezar con la letra del mes, que es la letra Vav. Y la letra Vav, como ustedes saben, es una letra que compone y es parte del nombre de Dios. Y es parte integral del árbol de la vida. Entonces, la letra del mes pasado es la letra Hey. La letra de este mes es letra Vav. Y vamos a hablar de la letra Vav. Principalmente la letra Vav representa, y es una letra que se utiliza en el hebreo clásico, en el hebreo moderno, como una letra que conecta. Por ejemplo, si yo quiero decir Anet y Susi, decimos Anet ve Susi, porque la V, la Vav, es una letra conectora. Pero no nada más es una letra conectora como un recurso gramatical, es una letra que conecta y conecta muchas cosas. Y por lo tanto, el mes de Iyar es un mes de conexión. Y vamos a explicar qué son las cosas que conectan. La primera cosa que vamos a ver que conecta es que nosotros tenemos que comprender que estamos en un periodo que comienza en Pesaj y acaba en Shavuot. No hay una fiesta Pesaj y además hay una fiesta Shavuot, como creemos. Si seguimos la shita del rabino Nachmanides, del Ramban, Nachmanides tiene clarísimo y tiene claro desde un punto de vista filosófico y alágico que estamos en un periodo que comienza con Pesaj, vamos a explicar, y termina con Shavuot. Este periodo de tiempo exactamente dura 50 días. Y el número 50 es importante y en su momento vamos a hablar de él. Y es muy interesante, hasta muy poco tiempo atrás, inclusive yo pensaba que había una fiesta llamada Pesaj, que dura 7 días, y hay una fiesta Shavuot que dura 2 días. Bueno, en Israel es un día. Pero no es así. Y siguiendo esta línea de Nachmanides, es muy interesante entender que Pesaj marca el inicio de un proceso de liberación. Pesaj es Dios abrió el camino para que el pueblo de Israel saliera físicamente de ese lugar llamado Mitzrayim, que explicamos que es el lugar estrecho, tanto de nuestra vida como del estrecho entonces, un lugar de limitaciones, un lugar donde no hay expansión, donde no hay conciencia, donde la persona se siente atrapada. Y comienza un periodo de liberación, pero la liberación no se consigue por simplemente salir de Egipto. La liberación va a ser un proceso de ser libre para lograr algo. Porque hemos explicado y de manera muy tajante hemos dicho que uno no es libre cuando hace lo que quiere. Uno es libre cuando hace lo que tiene que hacer. Y no suena un poco antiintuitivo, porque la persona siente que la libertad es yo vengo acá a hacer lo que yo quiera, pero realmente es liberar y liberarnos del yugo de nuestras limitaciones y la libertad implica ser libre para que mi alma y mi potencial humano se eleven y lleguen a su mejor dirección posible. Por lo tanto, todo empieza en Pesaj
y todo va y apunta hacia Shavuot. Y Shavuot es la fiesta que recibimos la Torah. Por eso el Pirkei Avot, en la ética de nuestros padres, dice, Ein Ben Jorín, no hay un hombre libre, excepto aquel que está Osek Batorah, que está inmerso en la Torah. Y yo sé que voy a tener que dar una clase de esto porque la gente cree que la Torah es un yugo que te limita y es un yugo que te tiene completamente atrapado, pero no es así. La Torah, si la entendemos como debe de ser entendida, es un medio para 100% encontrar disciplina en nuestra vida, pero es una disciplina liberadora, no es una disciplina que te tiene atrapada. Y si conoces a alguien que la Torah lo tiene atrapado y lo tiene limitado, es porque no entiende que la Torah es el medio para algo y lo ve como un fin. Y esto es algo muy fuerte. Y cuando hablo de esto y lo digo en círculos más religiosos, me ven como una persona un poco epicoides, pero la realidad es que siempre tenemos que ver la Torah como un medio para conectarnos con la Shem o para revelar la máxima luz y el potencial humano posible. Pero no es un fin. Cuando alguien confunde a la Torah con un fin, entonces puede hacer hasta abodazara de la Torah. Lo explicaré más tarde. Entonces, este proceso de Pesach a Shavuot, nosotros tenemos aquí 49 días llamados el Omer. Y tenemos una mitzvah, más bien son dos mitzvot, una de llevar un sacrificio llamado el sacrificio del Omer, que hoy no podemos llevar sacrificios porque no tenemos Betamigdash, y tenemos una mitzvah de contar el Omer, de contar cada día que nos vamos acercando y que nos vamos preparando para Shavuot. Y cada día es una oportunidad de rectificar, de procesar, de evolucionar nuestro sistema emocional. Por lo tanto, vean qué interesante. Desde el punto de vista del calendario, nosotros tenemos Pesaj es en Nisan, Pesaj es el 15 de Nisan, el día 16 de Nisan es el día que se empieza a contar el Omer y se cuenta hasta que acaba Nisan. Después viene el mes de Iyar. Iyar, que es el mes que estamos hablando de él, tiene 30 días y es el principal proveedor de días del Homer. Y posteriormente viene el mes de Sivan para llegar a Shavuot. Entonces podríamos decir a priori que nuestro principal ingrediente del Homer y nuestro principal trabajo del Homer va a suceder en Iyar, porque son el máximo de días. De los 49 días, 30 días son en Iyar. Unos son en Nisan y unos pocos son en Sivan. Por lo tanto, desde esta perspectiva podemos entender este tema de unir. Iyar une a las dos fiestas, las fiestas de Nisan con las fiestas de Sivan. Y por lo tanto, por eso la letra Baf es una letra tan importante, porque une en la gramática, pero también une estas dos festividades que parecen separadas, pero que no lo son, porque una le va a dar sentido a la otra. Esto es desde el punto de vista del calendario, desde el punto de vista gramatical ya lo explicamos. Ahora vamos a ver la letra Baf desde el punto de vista de la energía de la vida y del árbol de la vida. Nosotros tenemos el árbol de la vida que siempre dibujamos de manera muy libre, que es esta estructura. Nosotros sabemos que el árbol de la vida es un modelo de la manifestación de cómo baja la energía divina a esta realidad. Y sabemos que el árbol de la vida se compone de 10 sefirot, son 10, no 9, son 10, no 11. Y parte de estas 10 sefirot es que es el flujo
del nombre de Dios a través de esta sefirot. Entonces, la Keter, Keter es el Kutz del Yud, quiere decir el punto del Yud. Jochma es la Yud, Binah es la Hei. Las 6 sefirot que comprenden de Geset a Yesod son la Vav y Malhut es la Hei. Por lo tanto, nosotros sabemos que el proceso por el que Dios creó y sigue influyendo su energía en nuestro entorno es a través de su nombre, de Yud-Kei Vav-Kei. Por lo tanto, vean, esto es muy maravilloso. Tenemos la Vav y resulta que la Vav, que en textos cabalísticos se llama Zeir Anpin, que se llama el rostro pequeño o el rostro joven, son las sefirot de Geset, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Y a estas sefirot se les llama el árbol de la vida. Por lo tanto, significa que la Vav conecta lo que está arriba, que es el Yud-Kei, que es lo trascendental, que es lo no revelado, que es lo eterno, con el mundo físico de la Hei, conocido como Malhut. Entonces, la letra Vav conecta el mundo superior con el mundo inferior. Por lo tanto, este mes tiene esa fuerza, tiene la fuerza de conectar lo espiritual con lo material. Tiene la fuerza de conectar desde muchos aspectos. Por ejemplo, la letra Vav también tiene que ver mucho con el órgano sexual masculino. Y precisamente el órgano sexual masculino hace la misma función, que es conectar estas 6 sefirot, que son de naturaleza masculina, porque la Vav es naturaleza masculina, con el Hei, que es la naturaleza femenina. Por lo tanto, también hay un elemento muy importante de conexión sexual en este mes. Entonces, es importante entender que el mes de Iyar, su letra es la letra Vav, representa la conexión, es la sexta letra del calendario hebreo, que es muy interesante porque es como nuestra explicación de por qué incluye estas 6 sefirot. Y con esa letra, dice el Sefer HaYetzirah, que Dios formó el zodiaco de este mes, que es el toro, el Shor. Y ahorita vamos a hablar un poquito de el mes del toro y de la personalidad de las personas que nacen bajo la influencia del toro. Como explicamos, actúa como un gancho que conecta las festividades de Pesach y Shavuot. Y vamos ahora a pasar a entender el mazal del toro. Toro, Tauro, es un signo de tierra, quiere decir, cada triada tenemos fuego, tenemos tierra, tenemos aire, perdón, tenemos agua. En este caso, el toro es un animal terrenal, es un animal fuerte. Cuando ves un toro, sabes que tiene fuerza física, es muy terrenal, es muy territorial, es muy perseverante, tiene la fuerza de arar, de abrir el camino. Y en la Torá hay muchas veces que aparece el toro y hay ciertos personajes de la Torá que están relacionados al toro. Por ejemplo, el toro está relacionado a Yosef. Cuando hablan de la trono de Dios, del trono divino, el trono divino tenía 4 imágenes. Y una de las imágenes que era del lado izquierdo del trono divino era el toro. El toro también significa Geburá,
Geburah es fuerza. Es una figura, como acabo de decir, muy imponente. Y el toro nos conecta con la idea de Yosef y nos conecta con la parte de Yosef buena y mala. Obviamente Yosef es un tzadik, no podemos hablar ni una palabra mal de Yosef, pero tenemos que acordarnos que cuando era joven no era un toro, era un becerro. Obviamente el becerro pues, se vuelve un toro, pero el concepto del becerro en el judaísmo está íntimamente ligado al concepto de idolatría. ¿Por qué? Porque ya una vez que habían recibido la Torá, desgraciadamente cometieron una idolatría de idealizar a un líder como Yosef. Entonces, esto es un tema muy importante que lo tenemos que entender. En la Torá y en la vida, en general en la creación, no hay cosas buenas o malas. Básicamente, en términos espirituales, como estudia la Kabbalah y como lo vamos a estudiar y como lo van a ver en mi libro del Homer, existe lo que se llama la midá. El concepto de midá habla de una cualidad que está en equilibrio. Pero cuando una cualidad es excesiva o es deficiente, quiere decir, en cualquiera de lo que se podría decir exista un desbalance en una cualidad, entonces la cualidad pierde su estado de midá para volverse una clipa. Entonces, cuando en la Torah hablamos, hablamos de ciertas cualidades humanas o emocionales, etcétera, y particularmente cuando hablamos de esto relacionado al árbol de la vida, hablamos de la midá, de la cualidad, o hablamos de la clipa de la cualidad. Entonces, siempre la midá es cuando está en equilibrio, siempre la clipa es cuando hay desequilibrio. Y esto lo menciono porque cuando pensamos en un toro, y decimos, es fuerte, es terrenal, es pujante, es perseverante. Wow, decimos, es increíble, es firme. Pensamos que es naturalmente algo bueno. Pero todas estas cualidades, cuando no están en equilibrio, cuando son excesivas, pueden estar en clipa. Entonces, esto es un tema muy importante porque básicamente cuando tenemos que entender esa influencia astral que hay en nosotros, no es que ya tienes esa influencia, ya tienes ciertos elementos, pero ahora los tienes que corregir. Entonces, evidentemente, la gente que es Tauro, naturalmente tiene esta fuerza, este deseo de poseer cosas y de echar proyectos a andar y de tener la fortaleza para hacerlos, pero también tienen la tendencia a desequilibrarse y volverse demasiado, buscar la zona de confort, porque son muy terrenales, entonces como que se quedan muy arraigados a lo suyo, o esa fortaleza que tienen también los puede hacer sentirse como seres superiores o muy egocéntricos o muy poco pacientes con las personas. Entonces, lo que aquí quiero entender y lo que quiero que me entiendan es que ser Tauro no es garantía de nada. Simplemente hay un potencial que puede ser bueno, puede ser malo. Y por lo tanto, el verdadero potencial que va a tener Tauro para estar en un lado equilibrado, dado que es terrenal y dado que tiene toda esa fuerza física, es traer espiritualidad a su vida. Porque si tienes un Tauro que no tiene vida espiritual o que no tiene cultivada su vida espiritual, puede llegar a ser una persona muy materialista, muy egoísta, muy egocéntrica y muy narcisista. Entonces, eso es un tema muy importante porque entonces ahí nos damos cuenta que ciertos momentos del año
son propicios para ciertas cosas. Y por lo tanto, la finalidad de este mes, el mes del toro, es meter, inyectar la espiritualidad en la fisicalidad. Y eso es algo que tenemos que hacer como un ideal del Homer. Hay gente que cuida el Homer contando el Homer. Hoy está el día del Homer, hoy está el día del Homer. Por ejemplo, hoy es el día, no sé, 17 el Homer. Ok, eso no es, eso cumple con la mitzvah. Eso es yotzea la mitzvah. Ya soy yoitzi. Pero la mitzvah per se del Homer es entender que estamos en una época que cósmicamente hay una ayuda y hay una ligereza, una asistencia divina para transformarnos y para imponernos metas que nos costarían trabajo imponerlas en otro momento del año. Ayer que di una plática, las chicas que me entrevistaron me dijeron, esa ayuda cósmica es como cuando tienes el viento a tu favor. Hay veces vas a Nueva York, de México, y son 5 horas, y hay veces son 4. Y tú dices, ¿por qué? Porque tuviste el viento a tu favor. Quiere decir, el tener la posibilidad de ir un poco más rápido y hacer con más ayuda, eso es lo que te provee el Homer. La clase que entra vamos a estudiar el Homer con mucho más detalle, pero quise hablar de el Tauro. Entonces, mencioné que la parte positiva del toro es un ser pujante, que se levanta y que trabaja y que tiene esa fuerza. Y la parte negativa es cuando el Tauro, cuando la persona por inmadurez entra en desequilibrio, que se vuelve egocéntrica o muy comodina o muy ensimismada. Entonces, están esas dos posibilidades. No los quiero confundir porque ahorita vamos a hablar de la tribu y van a pensar que la tribu de el toro, que dije que es Yosef, es toro, pero no es así, porque quiero nada más comentarles que Yosef no acaba siendo una tribu. Yosef, cuando su papá lo bendice, Yosef se parte en dos. ¿Por qué? Porque Dios, perdón, Jacob va a bendecir a Efraín y a Menashe. Entonces no hay una tribu en el desierto llamada Yosef. Está Efraín y está Menashe. Entonces no corresponden los Mazalot a Yosef, porque Yosef quedó aparte. Yosef adquiere otro lugar en el árbol de la vida que es Yesod. Entonces, ahorita que vamos a hablar de la tribu relacionada con el Mazal de Shor. Y el Mazal de Shor, que fue hecho con la letra Vav, que tiene todas estas cualidades, que tiene todas estas limitantes, resulta que tiene ahora, y lo vamos a ver, una relación con otra tribu. La tribu relacionada al mes de Iyar, obviamente, siempre todo lo que digo, puede haber un manamajloquet, quiere decir, no es que todos los jajamim están de acuerdo, pero yo sigo cierta línea de estudio y también porque tuve una serie que pinté muy interesante, las tribus, y corresponde al mes y a la tribu de Isahar. La verdad es que la gente no sabe mucho de las tribus, como que saben de los levitas y saben de yo qué sé, de Yehudá o de Yosef, pero la gente como que no sabe muy bien qué papel tenían las tribus y cuáles, porque cada tribu es como un arquetipo. Y la tribu de Isahar, curiosamente, era la tribu de los Talmidei Jajamim del pueblo de Israel. Quiere decir, cuando tenían que hacer un poll de Talmidei Jajamim, siempre los más destacados eran tribu Isahar. Y hay varias cosas interesantes con Isahar. Uno es que existe en el libro de Ibrei Yamim, que es un libro que nadie estudia, pero es un libro muy interesante, que está en el Tanaj, Divrei Yamim, llamado Crónicas. Dice que los Bnei Isahar son los sabios que conocen y fijan el calendario. Entonces, te puedes imaginar, son gente con ideas astronómicas, de Torah, de entendimiento muy profundas.
es muy interesante saber que cuando se constituía cada año o cada X tiempo un Sanedrín, el Sanedrín estaba compuesto con puros Talmidei Jajamim y muchos, si no la mayoría, eran de la tribu Isahar. Y entonces la tribu es la tribu del calendario, del entendimiento de los tiempos, es la sabiduría, el discernimiento espiritual. Y este es un tema muy importante porque dijimos, el mes de Iyar, per se por la Torah, no tiene muchas fiestas. La única fiesta en la Torah que aparece en Iyar, por la Torah, no por el Talmud ni por otras, es Pesach Sheini, el segundo Pesach, que es una fiesta que realmente es muy interesante, pero nadie cumple Pesach Sheini hoy en día, menos que no hay Betamigdash. Entonces es una fiesta como, es como un mes que no hay muchas fiestas, aunque vamos a ver que históricamente se van a ir llenando de momentos históricos muy, muy importantes. Entonces, lo que esto significa es que este mes, como que precisamente no hay muchas fiestas para que nos podamos dedicar a lo que es importante de este mes. Y la importancia de este mes es concentrarse en nuestra transformación. Y es importante mencionar que no es lo mismo el proceso del Homer de transformarte, de rectificarte, de refinarte, al proceso de Teshuvah que hay en Elul y en Tishrei. Es muy diferente. Teshuvah es arrepentirte y enmendar caminos que vas mal. Esto es otra cosa. Esto es hacer una radiografía de tu alma. Es como si, así como entras a una máquina para que te hagan un MRI, o entras a un aparato para que te hagan un PET scan o un TAC scan, el Homer es, entrar al Homer es como entrar a una máquina para analizar tus emociones y tu vida espiritual. Y básicamente cuando entendamos qué es eso, el Homer, vamos a cuidar al Homer de diferente manera. Por lo tanto, la única persona que puede saber cómo está su estado emocional es tú mismo. Obviamente tu marido, tus hijos te van a decir tus defectos, pero tú eres el encargado, porque el Homer está, es una mitzvah que dice, Usfartem lahem, cuenten para ustedes. No cuentas para otro, no cuentas para contar, no cuentas para la familia, cuentas para ti, para tu beneficio. Cuentas y haces una introspección. Entonces, obviamente para hacer una introspección tienes que tener un grado de inteligencia y de sabiduría muy grande. Una persona tonta, pues puede contar el Homer, pero una persona tonta no se va a rectificar, porque requieres de autocrítica y requieres de gran capacidad intelectual para entender en qué estás mal y cómo te tienes que transformar. Y esto nos lleva a una cosa muy importante. El sentido del mes de Iyar es lo que se llama el Hirur. El Hirur es el pensamiento. Es un pensamiento interior. Es un pensamiento de introspección, reflexivo, de imaginación. Son pensamientos donde tú dices, ¿qué tengo que hacer para ser mejor? Entonces la persona que es tacaña tiene que tener la conciencia de decir, ya no quiero ser así, quiero usar mi dinero para ayudar a los demás o para darle al necesitado o a mí mismo. O una persona malhumorada, una persona que tiene problemas de CAS, como dice la Torah, de anger management, que la persona diga, esto no está bien, me está haciendo daño, tengo que ver cómo arreglarlo. Entonces, realmente el arreglo de nuestro carácter, nuestro asmidot, nuestras cualidades emocionales que todos tenemos en diferentes proporciones, es el momento para hacerlo. Y para eso se requiere un gran autocrítica, introspección y un pensamiento muy profundo. Entonces, este es un tema muy importante para reestructurar creencias, sanar patrones de conducta que nos llevan a malos hábitos y a cosas que nos tienen mal o que nos tienen atrapados en ciertas adicciones de pensamiento, de actuación, y de esta manera realmente es parte integral que el Homer es el proceso de salir de esos patrones son Mitzrayim.
para liberarnos de esos patrones y poder ser libres de una vez por todas y cambiar y poder expandernos. Entonces, tenemos en este mes la bendición y la belleza de cambiar y de mejorar y de sanar nuestro pensamiento. Como vine diciendo al principio de esta clase, el acrónimo de la palabra Iyar es Anoji Hashem Rofeja. Y esto es un tema muy importante y tiene muchas vertientes de pensamiento. La salud no es ir a hacerte tus estudios y que salga todo bien, el colesterol y el azúcar y la hemoglobina, no. Realmente la salud es que la persona hay una conexión, y ahí volvemos a la BAF de la conexión, entre lo espiritual, lo emocional y lo físico. Es cierto que muchas veces puede empezar el daño con algo físico, por ejemplo, cuando alguien se infecta o cuando alguien tiene carencia de un nutriente o de una vitamina, el daño está hecho acá y obviamente eso va a afectar las emociones eventualmente y la espiritualidad. Porque una persona que esté enferma, sus emociones se ven afectadas y su espiritualidad se ve afectada porque no tienes cabeza para meterte en pensamientos tremendos. Pero normalmente las enfermedades tienen su origen en los planos superiores, en los planos espirituales. Y por lo tanto, para tener salud, no basta con estar bien físicamente. La persona tiene que estar y estar conectada y estar balanceado todos sus niveles, su nefesh, su ruach, su neshama. La persona tiene que estar alineada. Y por eso el Omer es precisamente la alineación de nuestras midot. Entonces, cuando la persona entra en este mes, hay todo un tipo de pensamiento de que es un mes correcto para empezar un tratamiento médico, para pedir mucho por la refuá de alguien, pero no es por arte de magia de que el mes es sanador, sino que el mes con la energía propicia, que es la reflexión y es tomar responsabilidad de ciertos elementos de nuestra vida, hacen que podamos aspirar a una mejor salud. Voy a hablar de un tema que para muchos no es tan interesante, pero a mí me parece que es muy interesante porque el Rambam, que es el, la mente más elevada y privilegiada que ha tenido el pueblo de Israel por siempre, fue un gran médico. Y fue un médico muy avanzado para su tiempo. Acuérdense que fue el médico de Saladino. Y fue un médico que tuvo mucho éxito. Y una de las piedras angulares de los tratamientos del Rambam son la alimentación. Y esa es muy interesante, ese tema de la alimentación, porque no estoy hablando del kashrut per se, el kashrut tiene que ver con la espiritualidad, pero el Rambam dice que la mayor parte de las enfermedades del hombre podrían ser prevenidas con una buena alimentación. Y me parece, pónganse a pensar que vivió en el año 1200, ¿no? Estamos hablando 1200 y pico, 1300. Estamos hablando de una persona súper avant-garde. Apenas en el siglo XX la gente empezó a entender que comer sano y comer cierto tipo de cosas te vuelve más sano. Realmente nosotros tenemos una sobreinformación ahora de esto, pero en el siglo XIII definitivamente él fue una locura de pensador. Y él dice una idea bien interesante, porque algo que sucede en el Medellín históricamente, quiero ahorita un poquito recordarles cómo es esa línea de tiempo. Entonces, salen de Egipto, Nisan, y van a atravesar muchos lugares hasta llegar a Sinai. Es sumamente interesante que sabemos cada parada que hubo de Egipto a Sinai y de Sinai eres Israel.
exactamente sabemos por dónde pasaron y cuántos días estuvieron en cada lugar. Eso sí es verdaderamente una locura, porque lo que esto significa, de manera increíble, lo que esto significa es que realmente, para la gente que dice, bueno, la Torah es un libro de leyenda, de narrativa, ¿qué leyenda ni qué narrativa? Es un libro que tiene censos, que tiene lugares, que tiene un conteo exacto del dinero del Mishkan, que tiene un conteo exacto de los lugares y el tiempo que estuvieron en el desierto y la ruta exacta que tomaron. Entonces, no es nada de una metáfora. Claro que tiene elementos metafóricos, pero la Torah es amití de pe a pa, es perfecta. Y esto es un tema muy fascinante porque nada más piensen, se van de Egipto con sus matzot, con sus trinques, con sus cosas, y obviamente la comida se les acaba. Quiere decir, sabemos perfectamente que la comida les duró un par de semanas y de repente se acabó la comida y de repente está un pueblo de millones de personas y dicen, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Y de verdad, Moshe ya no sabe ni qué hacer, dice, ¿qué van a comer? Y empieza a caer el maná, el man, el maná. Y el maná no cayó una vez. El maná es un alimento que Dios hacía que diariamente cayera y cayó por 40 años. Y es un alimento que no es parte de este mundo, es un alimento que llega a este lugar por mérito de Moshe Rabbeinu, que él, no él es lo que comía cuando subía al Sinai, pero es un alimento que parte de lo que quiero hablar, y por eso estoy mencionando, cayó en Iyar, empezó a caer en Iyar, y tiene muchas implicaciones, pero voy a hablar de un midrash que dice que los años que el pueblo de Israel comió el maná fueron años que nadie se enfermó en el pueblo de Israel. Quiere decir, la enfermedad para nosotros es algo natural. La persona puede decir, ay, tengo COVID, tengo gripa, tengo esto, tengo ciática, tengo un dolor de cabeza. Hay un midrash per se que dice que mientras comían maná, el pueblo de Israel no se enfermaban, no habían diarreas, no había pérdida de peso, no había diabetes, no había nada. Porque el maná es un alimento que nutre directamente a la célula. Quiere decir, es como si tomáramos ATP. No sé si saben qué es el ATP, pero en el proceso metabólico de desenvolver el alimento, entra en ciclos metabólicos y al final todos los alimentos que comemos se convierten en glucosa, básicamente, y la glucosa entra en un ciclo que se llama el ciclo de Krebs, y ese ciclo de Krebs crea una unidad de energía llamada ATP, y por lo tanto el ATP es como directamente lo que necesita mi célula y ya. Entonces el maná era como el ATP. Y esto es no nada más en un midrash, se sabe que los Yehudim en el desierto no hacían del baño, no, no defecaban. ¿Por qué? Porque el maná es una comida que viene del Ganeden y no requiere el proceso. Para nosotros la digestión es un proceso de separar lo bueno de lo malo. Pero esto de la digestión, de separar lo bueno de lo malo, sucede nada más en el mundo Tov, ¿verdad? En el mundo edénico, en el Olama Yetzirah, la persona comía y todo se aprovechaba, no había proceso, comía por placer. Y por lo tanto, es muy interesante que cae el maná y vale la pena dar una sola clase del maná porque es un tema fascinante que tiene que ver con muchas cosas. Cae el maná en el mes de Iyar y por lo tanto el mes de Iyar tiene esta connotación de salud y el maná fue la comida más saludable que se puedan imaginar que podía consumir una persona.
Entonces, todo este concepto de la sanación de este mes es un poco este elemento de asistencia divina para sanar, pero obviamente no de manera mágica. Y eso es lo que, insisto, no es de manera mágica, porque entonces tú tienes que crear el vehículo de la sanación. Entonces no es que la persona se va a quedar en su cama y va a decir, ah, este mes me voy a sanar de todas las cosas. No, este mes tu intervención con la ayuda del Shamaim crea una posibilidad muy contundente de sanación. Entonces, lo digo por si hay alguien que requiere un tratamiento o requiere una cuestión, es el buen momento para hacerlo, es el buen momento para emprender un programa de ejercicio, de alimentación, etcétera. Es algo importante. Vamos a seguir con un poquito de información. Ok, en varias ocasiones hemos explicado que los planetas rigen también a los meses. Entonces, el planeta que rige al mes de Tauro, al mes de Iyar, es Noga. Noga es Venus. Noga es Venus y Venus es un planeta que está íntimamente relacionado con cosas así como la atracción, el deseo, el amor y la transformación. Entonces, es muy interesante porque la fuerza de estas fuerzas del deseo, de la atracción, de la transformación, son muy presentes en este mes, pero como es un plan, es un mes que tiene esta figura del shore, y el shore es una figura tan física, tan demandante de lo físico, es muy común que esas fuerzas no se ocupen de la manera correcta. En pocas palabras, lo que estoy tratando de explicar es que en este mes se puede hacer una transformación profundísima, pero si la persona se queda en su zona de confort y se queda demasiado confortable con la fisicalidad, entonces la persona no ve la necesidad de adquirir espiritualidad. Entonces ahí está la complicación de este mes. ¿Cómo es poder equilibrar, cómo poder unir lo espiritual con lo físico? ¿Cómo poder llevar esa zona cómoda de mi vida y impregnarla de una vida espiritual? Ahora, la gente no, a veces no lo entiende porque siempre que una persona habla de espiritualidad, la gente se imagina que el proceso espiritual es un proceso muy fácil y es un proceso muy placentero. Y es una falla pensar eso. El proceso espiritual es lo más difícil que hay, porque los procesos espirituales requieren precisamente salirte de tu zona de confort. Entonces, todo este tema de que la gente piensa que lo espiritual es lo holístico y que las personas se van al campo y están meditando y todo es placer y todo es delicioso, así no es la espiritualidad cuando se trabaja. Quiere decir, una persona sí puede buscar esos espacios de conexión ocasionales, pero realmente el camino para lo espiritual es el camino más difícil que hay. Es más difícil crecer espiritualmente que crecer materialmente. Es más fácil tener dinero que tener toire. Créanme, es muy, muy, muy difícil. Entonces, es interesante porque cada vez que yo hablo con una persona y le digo, no, yo soy maestra de Kabbalah y doy clases de espiritualidad y de esto y del otro, ay, qué padre, qué lindo, qué padre, yo quiero también eso en mi vida. Y la verdad, la persona no sabe que te tienes que romper la cabeza y que te tienes que volver una persona muy disciplinada de estudiar y de rezar y de meditar. Pero bueno, eso el que necesita crecer espiritualmente lo sabe, que la Torah se adquiere con muchísimo isurim y esfuerzo. Entonces, no es tan fácil pensar que es un caminito como
facilito, no lo es, y por eso es tan difícil que una persona que está materialmente bien se vuelva espiritual. Porque cuando una persona no está bien materialmente, entonces dice, entonces tengo que buscar por otro lado. Entonces, cuando hay carencias, la persona está más abierta a buscarle. Pero cuando la persona está demasiado cómoda y está demasiado satisfecha físicamente, es sumamente peligroso. Entonces, este es importante mencionar que este mes es un mes que tiene que ver con todas estas fuerzas, pero cómo canalizar esas fuerzas no es hacia el lado físico, sino es cómo lo físico lo empapas y lo imbuyes del mundo espiritual. Ahora, históricamente, vamos a decir una serie de cosas que suceden en este mes. Dijimos que la única fiesta o la única festividad de la Torah que hay en este mes es el Pesach Sheni, el segundo Pesach, que la verdad es más importante de lo que pensamos, porque Pesach Sheni es una concesión para el pueblo de Israel, en donde te das cuenta que cuando pides algo y eso que estás pidiendo es lógico y es real, Dios te lo concede. A veces pensamos que estamos en un mundo donde las leyes están dadas y que no hay concesiones nuevas y que lo que dice la Torah es lo que dice la Torah. Y sí me interesa adentrarme en ese concepto de Pesach Sheni porque les voy a explicar qué es Pesach Sheni. Ustedes saben que Pesach es el 16, perdón, el 15 de Nisan. Hoy en día Pesaj es toda esta fiesta que hacemos y que vamos, que invitamos a la familia y que hacemos luego en hoteles o en resorts y tenemos ahí todo un tema de Pesaj. Pero la verdad, Pesaj, estrictamente hablando, era llevar un corbán que se llamaba y comer del corbán que se llamaba corbán Pesaj. El Pesaj que tenemos hoy en día es como un sustituto al verdadero Pesaj, porque la verdad, el verdadero Pesaj era ir a Jerusalén y comer del Corbán Pesaj. Ah, con matzot y con maror y también había pachanga y también, sí. Pero nuestro Pesaj es, ya que no hay corbanot y ya que no podemos, no tenemos templo y no podemos llevar corbanot, entonces comemos matzá y comemos el corej y comemos los huevos y todo lo que hacemos es en vez del Corbán Pesaj, de cierta manera. Entonces, no sé si saben, pero para poder comer del Corbán Pesaj, la persona tenía que estar pura y tenía que estar en Jerusalén, en el templo. Entonces, vamos a suponer muchas cosas. Vamos a suponer que un señor llamado Shimón se impurificó el 14 de Nisan o el 15 de Nisan en la mañana, no sé. Eres Pesaj. ¿Cómo se puede impurificar? De mil maneras. Tocó un muerto, tuvo una emisión seminal sin querer, pisó un lagarto. Piensen en muchas cosas que pueden crear tumá. Por lo tanto, tenía que esperar varios días para volverse. Estaba tamé, estaba impuro y se tenía que volver taor. ¿Por qué? Porque alguien tamé no puede participar del Corbán Pesaj. Nada más alguien que está taor puede ser parte del Corbán Pesaj. Entonces, la historia de la Torá es fantástica, porque viene ese señor Shimón, bueno, nada más por decir un nombre, y le dice a Moshe Rabbeinu, yo no puedo o no comí del Corban Pesaj porque estaba impuro o porque me perdí en el camino. Imagínate una persona que dice, ay, voy a ir a bañarme a un oasis y ahorita los alcanzo, y de repente se les fue el campamento y lo alcanzan unos días después, y ya no comió del Corban Pesaj.
Entonces, la ley es que esta persona fue con Moshe y le dijo, yo no comí del Corbán Pesaj, pero no porque no quise. Yo no comí del Corbán Pesaj porque estaba tamé, o porque no estaba presente, o porque no pude comer. Pero no me quiero quedar sin comer del Corbán Pesaj, porque es una mitzvah tasé muy importante. Entonces, Moshe fue a hablar con Dios y le dijo a Dios, ¿qué hacemos con Shimón? Y Dios le dijo, muy fácil. El 15 de Iyar, que se siente y que coma del Corbán Pesaj. Entonces le dieron un segundo chance. Es la única mitzvah de la Torah que tiene otra chance es como una persona que no hizo Yom Kippur. Yo no supe que era Yom Kippur, me perdí en el desierto. Y no ayuné. No existe que la persona en un mes haga un ayuno de Kippur. Ya, se le fue la mitzvah. Pero Pesach no se te va la mitzvah. Tienes Pesach Reini. Entonces no es cualquier cosa. Es muy interesante que tenemos Pesach Sheni en ella. Quiero explicar otra cosa. Esto que hablamos de el primero de Iyar fue la sanación de Mará. Y hay algo bien interesante porque la sanación de Mará es cuando encontró Moshe agua, pero estaba amarga, y metió el palo y endulzó el agua, y dijeron, Anoji Hashem Rofeja. Pero es interesante porque es interesante que está dada varias mitzvot al mismo tiempo que esta mitzvah, y entre ellas Shabbat. Es muy interesante que está dado Shabbat ahí. Entonces eso lo quería mencionar. Ahora, el 15 de Iyar es el día que cae el maná en el desierto, que es interesante, que tiene que ver con Pesach Sheni. El maná es mucho más interesante que nada más la forma de subsistir al pueblo de Israel. El maná tiene que ver con cosas muy profundas, filosóficas, pero también tiene que ver con nuestra educación de cómo cuidar Shabbat. ¿Por qué? Porque los judíos no entendían qué es cuidar Shabbat. Si tú a un goy le dices, cuida Shabbat, no va a cuidar Shabbat. Es imposible que un goy sepa cuidar Shabbat. Porque en Shabbat lo que está, hay mitzvot positivas y hay mitzvot negativas. Y las mitzvot de Melajá no son intuitivas. No hay intuición, no tenemos ninguna intuición de cómo hacer Shabbat. No tenemos esa intuición. Básicamente, ¿por qué puedes caminar 3 kilómetros y no puedes agarrar una pluma y firmar un cheque? ¿Por qué no puedes prender la luz o no puedes apagar un fuego? No sé, no me voy a poner a hablar del Shabbat, pero el concepto del maná es que como el maná caía, la forma en la que caía, es que caía todos los días una porción y no podías tú agarrar 2 porciones para que mañana no tengas que molestarte en levantarte al agarrar el maná. Entonces, todos los días la gente agarraba una porción. La porción que tenían que agarrar se llama Omer. La próxima clase les voy a explicar, porque el Omer no nada más es contar el Omer. El Omer es una cantidad de grano. Y agarraban un Omer. Si agarraban más de lo que necesitaban, se podría el maná. Entonces, diariamente los judíos tenían que ir y agarrar el maná, ir y agarrar el maná. Pero resulta que cuando llegó el día sexto de que cayó el maná, Dios le dijo a Moshe, este día sexto, que es el viernes, en este caso, tienen que agarrar el doble para el viernes y para el sábado, porque el sábado no va a caer maná. Entonces, es increíble, pero el maná es nuestra instrucción de cómo cuidar Shabbat. En algún momento vamos a hablar de eso. Obviamente, en Iyar contamos el Homer. Esto es una cosa muy interesante porque el día de ayer, el día de hoy, Yom HaZikaron. Yom HaZikaron es el día que simplemente decidieron que antes de hacer el 5 de Iyar, la proclamación de Yom Ha'atzmaut, tenemos
antes que proclamar y que festejar Yom Ha'atzmaut, tenemos que recordar a nuestros héroes, los Hayalim, que han dado su vida por tener ese estado, y ese estado es la diferencia de un judío de la Shoah a un judío que se defiende, que es una maravilla. Y tenemos que bendecir cada instante que tenemos un estado y que tenemos a dónde ir y que tenemos esa defensa. La pregunta es, ¿acaso tiene que ver IAR con la proclamación de Yom Ha'atzmaut? Y se los quiero dejar como una pregunta abierta, porque quiero que piensen, en base a lo que estudiamos hoy, cuál es la relación de Yom Ha'atzmaut con Iyar. Por otro lado, tenemos el 18 de Iyar, es el día 33 del Omer, que es la Lag Omer, que es un día muy importante, no nada más porque se acabaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva, no nada más porque supuestamente es el día que nació y murió Rashbi. Lag Omer es el único día del Omer que preserva la fuerza de todo el Omer. Y es una maravilla de día. Lo vamos a ver en su momento. Y curiosamente, también el 28 de Iyar es Yom Yerushalayim, que esto fue en 1948, y curiosamente esto es en 1967, en la Guerra de los 6 días. Esta es la Guerra de Independencia, esta es la Guerra de los 6 días. Y cae en Iyar. Entonces, ahí hay algo importante. Hay un verdadero mensaje contemporáneo del mes de Iyar y de la fuerza que tiene Iyar. Así que creo que con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. No estoy segura si es la última diapositiva, pero me parece que sí. Sí. Excelente.